Saludos amigos televidentes de su programa Así Vamos. En esta entrega de hoy tenemos una interesante entrevista con el ingeniero Bernardo Castellanos. Con él vamos a hablar sobre una evaluación del año 2021 que estamos concluyendo prácticamente sobre el tema eléctrico de la República Dominicana. Vamos a analizar el tema Punta Catalina, la distribuidora de energía eléctrica, en fin, cómo ha impactado, cómo ha sido la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader en el sector eléctrico y las proyecciones que podemos tener para el próximo año, así como las recomendaciones de cómo enfrentar este problema. Esta interesante entrevista con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Bernardo Castellanos, especialista en el tema eléctrico. Mantenga la sintonía con nuestro programa, su programa Así Vamos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió una delegación del gobierno de Puerto Rico encabezada por Omar J. Marrero Díaz, secretario de Estado. Resaltaron la hermandad histórica que ha unido a los dos pueblos y Pacheco destacó que en momentos difíciles de la economía, muchos dominicanos encontraron en Puerto Rico un refugio. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula y establece la gratuidad de reinscripción en colegios y universidades. También la iniciativa que modifica el presupuesto general del Estado 2021. Los diputados iniciaron la lectura del Código Penal, cuya aprobación garantizó Pacheco, aduciendo que el Senado lo dejó igual en un 98%. Y el Consejo de Discapacidad, con apoyo del PNUD, reconoció a la Cámara de Diputados por sus buenas prácticas inclusivas en favor de las personas con discapacidad. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ahora sí. Vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barranquilla activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Barranquilla activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Actualízate y conecta el agua a tu vida. Estaremos realizando un barrido de información por tu zona para mejorar el servicio. Infórmate más en nuestras redes sociales, CAS RD, o llamando al 809-562-3500. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Conecta el agua a tu vida. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Saludos, ingeniero Bernardo Castellanos. Para nosotros, de nuevo, tenerte aquí, un gran placer. Y hemos querido que tú vengas a esta entrevista porque ya estamos terminando el año 2021 y queremos pasar balance al sector eléctrico, su operación, la parte presupuestaria y al mismo tiempo la perspectiva para el año que viene. Y lo hacemos porque el sector eléctrico es un sector sumamente importante para el país, no solo en términos económicos, sino también de gestión de gobierno. Así que te damos la bienvenida de nuevo, Bernardo, y nos gustaría que empecemos a hablar sobre la gestión de la famosa distribuidora, la EDESTE, EDESUR, EDENORTE. ¿Cómo podemos evaluar, vamos a decir ya llegando al final del año, lo que ha sido la gestión en esa parte del sector eléctrico? ¿Qué tú nos puedes decir?
Bien. Bienvenido aquí. Buenos días, Héctor. Como siempre, un placer compartir contigo y muy agradecido de la invitación. Mira, a mí no me gusta elucubrar, ni me gusta especular con relación a los temas del sector eléctrico. Y yo lo que hago es siempre basarme en las estadísticas oficiales. Cuando tú analizas las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Energía y Minas, que es la fuente oficial de esa información, ahí no hay que ser técnico de la NASA, ni un doctor, un PhD, ninguna rama de la ciencia, del saber, para ver que sencillamente ha sido una gestión desastrosa. Y no es que uno le pida y le exija a estas autoridades que en un año de gestión, en 15 meses de gestión, resuelvan un problema de 40 años. Obviamente que no, porque los cuestionamientos que uno hace a esta gestión en base a los datos que ellos publican, no están señalando el hecho de que en este corto periodo de tiempo de 15 meses debían estos problemas solucionarse. Claro. Porque hay que estar consciente que esto es un problema ancestral, que se heredó una situación del sector eléctrico delicada, pero uno lo que esperaba era, número uno, que hubiera coherencia en las ejecutorias de este equipo que llegó a dirigir el sector eléctrico, encabezado por nuestro amigo Antonio Almonte, quien en la oposición mantenía un discurso coherente de principios, de exigencias, de actuaciones, que cuando ha llegado a ocupar la posición cimera de ser el jefe del sector energético del país, manejando tanto la parte de planificación como la parte operativa de las instituciones del Estado, porque a él lo nombraron para dirigirlo todo, o ser la figura máxima en todo el sector energético, en este caso particular el sector eléctrico, claro. Porque además de ministro de Energía y Minas, él encabeza a la CDE, que dicen que la están liquidando, pero cuando tú te vas a la realidad, está más viva que nosotros dos. Y además preside el Consejo Unificado de la Distribuidora, interviene en Punta Catalina, o sea que está como Dios y el arroz en todas partes. Entonces, cuando uno analiza las ejecutorias y las acciones de este gobierno y de este equipo del sector eléctrico encabezado por Antonio Almonte, tú ves que hay una incoherencia total con los planteamientos que se hacían en la oposición, con las exigencias que se hacían en la oposición y que se le pedía al gobierno pasado que se hicieran, más sin embargo ellos, que ahora han llegado, no lo están ejecutando. Entonces esa es la gran decepción. Sí. Entonces, o sea que lo prometido con lo ejecutado hay una gran diferencia. Es blanco y negro. Okay. Es blanco y negro, totalmente blanco totalmente y negro. Diferente. Y yo voy a poner dos ejemplos que demuestran rápidamente esa afirmación que estoy haciendo. En el 2019, en febrero de 2019, cuando se iba a firmar por primera vez el famoso pacto eléctrico en el gobierno pasado, sí. El PRM, la Comisión de Energía, cuyo director ejecutivo era Antonio Almonte, y Andrés Astacio, hoy vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora y además administrador de este, que tiene una doble función, hicieron un documento público bajo la sombrilla del PRM, donde decían que para firmar el pacto eléctrico, el PRM exigía el cumplimiento de 10 puntos. O sea, condicionaban la firma del pacto eléctrico. A que se cumplieran esos 10 puntos. Sí. Si no se cumplían esos 10 puntos, pues sencillamente no se firmaba el pacto. Digo, el PRM no lo firmaba. No lo firmó. Como de hecho... ¿No lo firmó? No, porque no se pudo firmar, porque el gobierno pasado retiró el pacto y nunca se atrevió a firmarlo. Pues el 20 de febrero del 2019, el PRM publicó en los medios de comunicación esta noticia. Esto es un extracto del Diario Libre, y donde plantea los 10 puntos que exigían. Pero en el preámbulo del documento, aquí hay algo que es sumamente interesante. Planteaba el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio, que, haciendo una síntesis de los acontecimientos, sí. Decía que el 21 de agosto del 2018, el decreto 6218, mediante el cual se otorgó un poder especial al vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara, de suscribir contratos de compra de energía de grado a grado en abierta violación a la Ley General de Electricidad. Entonces, en el punto número 6 de los 10 que exigían, decía lo siguiente: establecer un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado. O sea, esa era una condición sine qua non
que Antonio Almonte, Andrés Astacio y el PRM exigían al gobierno para ellos firmar el pacto eléctrico. Entonces, llegan al gobierno, uno hubiera tenido la expectativa de que iban a ser coherentes con ese planteamiento, y que esos contratos que Antonio Almonte calificó de ilegales, que fueron firmados grado a grado, violando la ley, iban a ser anulados inmediatamente como ellos exigieron. Oh, pero sorpresa, sucede que no lo anularon, sino al contrario. Cometieron una ilegalidad, que fue traspasar esos contratos a las distribuidoras. ¿Por qué es una ilegalidad? Porque el artículo 110 de la Ley General de Electricidad 125.01 establece de manera taxativa y específica, que no deja lugar a dudas, que las distribuidoras no pueden tener contratos firmados con los generadores que no sean fruto de las licitaciones públicas supervisadas por la Superintendencia de Electricidad. Y sucede, como decía Antonio Almonte, en el 2019, esos contratos fueron grado a grado. Entonces, traspasan esos contratos generando una ilegalidad sobre la ilegalidad que denunciaba Antonio Almonte, porque la ley le impide a Antonio Almonte y a cualquier funcionario público traspasar esos contratos a las distribuidoras que no fueron fruto de licitaciones, sino fueron negociados grado a grado. Entonces, lo que uno se sorprende es cómo es posible que la máxima autoridad del sector eléctrico, que es el ministro de Energía y Minas, que juró el 17 de agosto frente al presidente de la República y frente a la Constitución, cumplir y hacer cumplir las leyes, cómo es el primer violador de la ley al traspasar ilegalmente esos contratos con la complicidad del superintendente de electricidad que avaló esos traspasos ilegales. Entonces, las dos máximas autoridades del sector eléctrico, el ministro de Energía y Minas y el superintendente de electricidad, son los primeros violadores de la ley. Entonces uno se pregunta, ¿qué calidad moral puede tener hoy día el ministro de Energía y Minas y el superintendente de electricidad para reclamarle, para exigirle a los demás agentes del sector eléctrico que cumplan la ley, cuando ellos de una manera flagrante, abierta y descarada están violando la ley? Pero la violan dos veces. Sí. ¿Por qué la violan dos veces? Porque ese artículo 110 de la Ley General de Electricidad 125.01, también de manera taxativa y específica, que no deja lugar a dudas, establece que las distribuidoras no pueden tener bajo contrato con generadores más del 80% de su demanda. Y cuando Antonio Almonte, con la complicidad del superintendente de electricidad, traspasa esos contratos a la distribuidora, sucede que las distribuidoras tienen bajo contrato más del 100% de su demanda. O sea que es una segunda violación. Y entonces a mí me causa grisa cuando recientemente, en esta semana, en una entrevista radial, en un muy popular programa matutino, él afirmó, justificando, porque entonces lo grave es... Justificar eso. Lo grave es que él no solamente está siendo incoherente con su planteamiento del pasado, sino que ahora lo defiende a capa y espada. O sea, lo que antes exigía y planteaba, ahora él lo viola, hace lo contrario y además lo defiende a capa y espada. Entonces él minimizaba el hecho de traspasar esos contratos diciendo, eso es simplemente es un cambio de firmante. Los contratos no han sido modificados en su esencia. Y es correcto, los contratos no han sido modificados en esencia, pero ¿qué pasa? Es que tú no puedes traspasar esos contratos violando la ley, y él ha violado la ley. Y además de eso, ¿qué pasa? Que muchos de esos contratos, sobre todo, por ejemplo, la mayoría de todos o prácticamente todos esos contratos, estamos hablando de 38 contratos. 38 contratos, tenían unos precios de venta de energía más caros que lo que la distribuidora compran esa energía en el mercado spot. Actualmente. Y antes esa diferencia la absorbía la CD, porque la CD tenía el contrato firmado con los generadores. Por ejemplo, compraba energía a un generador solar cuyo contrato fue firmado en el 2011 a 20 centavos de dólar. Pero cuando vendía esa energía a la distribuidora no se la vendía a 20, se la vendía a precio del mercado spot de 8 a 9. Y la diferencia la subía el Estado. La diferencia la subía el Estado a través de la CD. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ahora él traspasa ilegalmente esos contratos. A ese precio. A ese precio, porque se mantienen iguales. Entonces ahora ese precio impacta a la distribuidora. Claro. Y obviamente, ¿qué hace eso? Que eso afecta negativamente el flujo de caja a la distribuidora, incrementando su déficit de flujo de caja y su déficit financiero. Entonces, en medio de esa situación,
viene el tema del aumento de la tarifa eléctrica. Pero ¿qué decía Antonio Almonte y Andrés Astacio con el tema de la tarifa eléctrica en ese documento del 2019 de 10 puntos que exigían al gobierno que si no se le cumplía sine qua non los 10 puntos y no firmaban el pacto? Bueno, es algo con relación a la tarifa. Con relación a la tarifa. Decía, el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio exigían el compromiso de no realizar aumentos de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. O sea, fíjense que ese es un planteamiento claro, preciso y conciso, que no deja lugar a dudas. Ahora, ¿cuánto es hoy? Ahora que voy, con el permiso tuyo vamos a hacer una pausa para que entremos en eso que tú acabas de decir ahora mismo. Reducir a un 10% el gasto. El gasto con relación a los ingresos. Con relación a los ingresos. Entonces, vamos a analizar la distribuidora, pero va a ser después de la pausa, Bernardo. Pausamos. Ahora sí. Vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Barren Salvativo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Barren Salvativo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió una delegación del gobierno de Puerto Rico encabezada por Omar J. Marrero Díaz, secretario de Estado. Resaltaron la hermandad histórica que ha unido a los dos pueblos y Pacheco destacó que en momentos difíciles de la economía, muchos dominicanos encontraron en Puerto Rico un refugio. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula y establece la gratuidad de reinscripción en colegios y universidades. También la iniciativa que modifica el presupuesto general del Estado 2021. Los diputados iniciaron la lectura del Código Penal, cuya aprobación garantizó Pacheco, aduciendo que el Senado lo dejó igual en un 98%. Y el Consejo de Discapacidad, con apoyo del PNUD, reconoció a la Cámara de Diputados por sus buenas prácticas inclusivas en favor de las personas con discapacidad. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Bernardo, nos quedamos entonces en la parte que tú ibas a explicar de los gastos con relación a los ingresos de la distribuidora. Me gustaría que tú hagas un análisis en sentido general de la distribuidora. Ahora, a este año, lo que vamos por el año. Bueno, para cerrar lo que estaba desarrollando en el segmento pasado, entonces el PRM exigía que para usted hablar de tarifa eléctrica, de subir la tarifa eléctrica, la única condición que el PRM exigía era que los gastos corrientes fueran no más del 10% de los ingresos. No ponía condición de que si el precio de los combustibles subía, no. Si usted no ha llegado, la distribuidora, a disciplinarse y que su gasto sea no más del 10% de los ingresos, usted no puede hablarle a esta sociedad de aumento de tarifa. ¿Y cómo estamos? Pero estamos en un 24%. O sea, 14 puntos porcentuales por encima de lo que Antonio Almonte y Andrés Astacio planteaban, que era la condición sine qua non para hablar de aumento de tarifa. Entonces ellos con 24% han planteado un aumento de tarifa escalonado
para castigar a los que menos tienen y menos pueden y favorecer a los que más tienen y más pueden. Pero, ¿qué representa tener 14 puntos porcentuales por encima del 10% tope que estableció... Que reclamaba. El que ellos reclamaban y que inclusive está firmado en el Pacto Eléctrico? 200 millones de dólares al año. Entonces, ¿por qué no reducen 200 millones de dólares? Esa condición de reducir un 10% el gasto corriente está en el Pacto Eléctrico. Sí, sí. Está firmado en el Pacto Eléctrico. Para poder hablar de aumento de tarifa. No dice que para hablar de aumento de tarifa, pero dice que hay que llevar el gasto corriente al 10%. Okay. Pero el PRM planteó que usted no podía hablar de tarifa, aumento de tarifa, hasta que no se cumpliera esa condición. Como un condicionante. Entonces el PRM tiene que ser más fiel a su planteamiento que al pacto. Claro. Porque él puso una condición más firme. Claro. Entonces esto lo exigió al otro, entonces él debe exigírselo a sí mismo. Ah, no, pero con 14% por encima, son 24%, hace un aumento, porque ellos prefieren aumentarle y que sea la población que pague las ineficiencias de la distribuidora y no reducir 200 millones de dólares al año, que representa tener un 24% de gasto corriente con relación a los ingresos. Oye, eso. Entonces, ¿cómo vamos aquí? Entonces, ¿cómo vamos con la distribuidora? Por ejemplo, este gráfico muestra cuáles han sido las pérdidas. Para allá. Enséñalo allí a la cámara. Aquí, por ejemplo, podemos ver las pérdidas totales en el sector, en las tres distribuidoras, medidas en septiembre del 2021 con relación a septiembre del 2020. Y esto, quiero insistir, que está tomado de los informes de gestión del sector eléctrico que publica el Ministerio de Energía y Minas. O sea, que son cifras oficiales. O sea, las pérdidas subieron de un 34% a un 38%. Subieron de un 34 a un 38. A un 38%. Ajá. Pero además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos aquí cómo estas pérdidas están distribuidas en función de las tres distribuidoras. O sea, ya tenemos que EDESTE es la peor distribuidora, la que precisamente preside el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado, con un 55% de pérdida. Y EDESUR y EDENORTE están en el orden del 26%. O sea, esas son las pérdidas que tienen a septiembre del 2021 las distribuidoras. Un 55% de EDESTE tiene un 55% de pérdidas totales. Definiendo las pérdidas totales como cuánta energía yo compro en términos monetarios, cuánta energía yo cobro a los clientes en términos monetarios. Entonces, entre lo que yo compro y lo que yo cobro, tenemos pérdidas del 26, 24 y 55% en EDS. Ahora, para que vean cuál ha sido el comportamiento de las pérdidas totales en el sector, en las distribuidoras, desde junio a septiembre de este año. Es ascendente que vamos. Exactamente. Mes tras mes, vemos como las pérdidas han ido aumentando. ¿Qué significa eso? Eso es reflejo de una gestión ineficiente. Pero esa gestión ineficiente no solamente lo muestran las cifras, sino que Sigmund Freud, cuando hace la declaración ahora en estos días de que las distribuidoras van a ser gestionadas por el sector privado, mira la excusa que él dice para justificarlo. Dice lo siguiente: porque las pérdidas de las distribuidoras no bajan, porque no hay una gestión eficiente. ¿Y a quién se refiere él cuando dice que las pérdidas no bajan porque no hay una gestión eficiente? Es precisamente a esta gestión que tiene ya, vamos para 16 meses, porque él no puede hablar de que las pérdidas no bajan y estarse refiriendo al gobierno pasado. No, y con lo que tú enseñaste ahí es exactamente, ascendente. porque esas cifras son oficiales, esos no son números que yo me los saco de la manga. Pero mira, por ejemplo, este otro gráfico del tema del gasto en nómina. Tú comparas el gasto en nómina acumulado de enero a septiembre de este año con relación a enero a septiembre del año pasado. Y tú te das cuenta que en enero a septiembre del 2021 el gasto en nómina ha aumentado alrededor de 5 millones de dólares. Entonces tú tienes que, por un lado, ¿cómo tú conjuras el problema de déficit financiero de la distribuidora? O sea, lo que más se critica es el tema de la nómina también. Exacto. Bueno, entonces, a pesar de que han reducido la nómina de la distribuidora en alrededor de 900, 800 empleados, 1000 empleados, sucede que el gasto de nómina ha subido. Y la excusa que dan las autoridades es que como ellos han cancelado tanta gente y a esa gente se le han dado sus prestaciones, pues ese incremento son las prestaciones. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú me estás hablando de 5 millones de dólares, que son casi 350 millones de pesos. Se han pagado 350 millones de pesos en prestaciones. Eso es un interrogante. Sí. La segunda, pon tú que los 5 millones de dólares que son de más,
sean prestaciones y tú equipares el gasto en nómina igualito, o sea, que no haya subido, descontando lo que supuestamente prestaciones, que son 5 millones de dólares. Entonces, si tú tienes el mismo gasto en nómina con 800 empleados menos o con 1000 empleados menos, ¿qué significa? Sí, ¿no? Que los de ahora están ganando más salario. Exactamente. Con empresas quebradas. Sí. Técnicamente y financieramente las 3 distribuidoras son empresas quebradas. Entonces, como quiera que ellos traten de justificarlo, no cuadra el asunto. Ahora, ¿cuál es la solución al sector eléctrico? Bajar los gastos corrientes y reducir las pérdidas. ¿Y ellos qué están haciendo? Aumentando las pérdidas, aumentando los gastos corrientes, y vamos a ver ahora, más adelante, cómo también el gasto en inversión, que son programas y proyectos para reducir pérdidas, en vez de aumentar, o por lo menos mantenerlo igual, ha disminuido. Entonces, miren, ¿qué ha pasado con el gasto operativo de la distribuidora? Ahí te iba a preguntar eso. Exactamente lo mismo, la misma tendencia que el gasto corriente ha aumentado enero-septiembre del 2021 con relación a enero-septiembre del 2020. Este año ha habido mayor gasto operativo que el año pasado. Y cuando tú vienes entonces al renglón de la inversión... Eso te iba a preguntar, para enfrentar el déficit. Para enfrentar las pérdidas que tiene la distribuidora, sí. 55% en el mira qué ha pasado. Hay una caída brutal en el gasto de inversión de la distribuidora. Entonces, ¿cómo tú vas a conjurar el problema de las pérdidas, del déficit financiero de la distribuidora, si tú estás aumentando gastos, si tú estás aumentando pérdidas y estás disminuyendo gastos en inversión para reducir pérdidas? O sea, ellos están apagando el fuego con gasolina, en vez de echarle agua o en vez de echarle espuma. Entonces, ¿Y a qué esto atribuye ese problema en la inversión? Bueno, que no están destinando los recursos. O sea, los recursos, o sea, no están destinándolos a inversión, pero no solamente a inversión de reducir pérdidas. Tú tienes que las distribuidoras necesitan un capital de trabajo para comprar materiales para la operatividad diaria de las distribuidoras, como por ejemplo alambres, transformadores, conectores, contadores, porque todos los días aquí hay los contadores que se dañan en las casas, ya sea por averías propias del contador o porque la gente y vivienda nueva también. Y la gente trata de hacer fraude. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo hoy día? Que a uno se le daña un contador, y yo tengo mucha información de personas conocidas que se le ha dañado el contador, no porque hayan hecho fraude, llaman a la distribuidora, lo reportan, la distribuidora van. Sucede que las distribuidoras no tienen contadores en almacén, porque en 15 meses prácticamente no han comprado ningún material para el día a día de la distribuidora, y un cliente cuyo consumo era medido y pagado en función a su consumo, entonces ahora lo conectan directo y pasa entonces a pagar una tarifa fija independientemente del consumo que tenga. Entonces, eso es una de las razones que explican en parte el por qué todas estas pérdidas han aumentado. Entonces, tienen 15 meses tratando de montar una licitación para dotar a la distribuidora de ese material gastable para el día a día de la operación, que no tiene que ver nada con la inversión a reducción de pérdidas, de una licitación de 20 millones de dólares, que esta es la fecha, que hace, qué sé yo, un mes, todavía estaban en proceso de impugnaciones y posiblemente adjudicaron algunos lotes ahora, 15 meses después, pero dada la magnitud de la compra que están licitando, esas son mercancías que no están en stock en el país, que hay que ponerlas órdenes. ¿Y esas impugnaciones no retrasan entonces el proceso? Bueno, porque las impugnaciones han sido en parte de lotes. Parece que hay otros lotes que no ha habido impugnaciones y parece que aparentemente, porque tampoco hay mucha información, eso le han dado curso. Pero eso es lo que se firma el contrato, se le da el avance a los ganadores, se pone la orden y llega esa mercancía al país, eso pasa 3 o 4 meses, porque esa cantidad de material que se está requiriendo en esas licitaciones, nadie lo tiene en existencia en el país, y mucho menos en medio de una pandemia donde la actividad económica ha caído. Entonces nadie va a tener un stock de material, una inversión muerta ahí, porque eso es un costo financiero muy alto. Entonces, por donde quiera que tú veas la gestión de las actuales autoridades, tú ves que lo que hay es una nebulosa, es un desastre, es un retroceso. Tienes el caso del carbón de Punta Catalina. Hubo negligencia, no hicieron las licitaciones a tiempo. Y ya en el carbón que se ha comprado, que el primero se compró porque el presidente intervino directamente con el presidente de Colombia, que son amigos, y se pudo conseguir un carbón huyendo a última hora, pero ese carbón nos costó 38 millones de dólares más caro que si hubiera sido
previsor y planificador y se hace la licitación a principios de año, donde se pudo haber contratado y comprado 2 millones de toneladas de carbón, que es el consumo de Punta Catalina en un año, a $70 la tonelada. Y ahora se está comprando carbón a 150 y a $200 la tonelada. Esa diferencia. Una diferencia abismal. Y eso, cuando se termina de comprar los 2 millones de toneladas, vamos a haber pagado $150 millones en exceso de lo que debimos haber pagado si hubiéramos sido previsores y compramos el carbón a 70. Ahora, ese costo adicional de Punta Catalina, ¿a quién se lo van a transferir? A la distribuidora. Claro. Entonces, eso, a partir de septiembre, de octubre, tú lo vas a ver reflejado en la distribuidora. ¿Por qué? Porque ahora el costo de producir 1 kilovatio hora de Punta Catalina, en vez de ser con un carbón a $70 la tonelada, más caro, es a 150 y a $200. Es más, de hecho, hay una licitación que convocaron ellos para comprar carbón, unas 420,000 toneladas, que la declararon desierta, porque la provisión de fondos que tenían era por un carbón como a $120, y la oferta que recibieron fue de $203. Imagínate, que era previsible eso. Sí, pero bueno, tuvieron que declarar desierta. Por lo tarde que lo hicieron. Exactamente. Entonces, esos errores se están reflejando en esta situación de déficit de la distribuidora. Bernardo, vamos a tratar el tema del subsidio, a ver cómo va a terminar este año, pero después la pausa. Pausamos. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Ahora sí. Vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Actualízate y conecte el agua a tu vida. Estaremos realizando un barrido de información por tu zona para mejorar el servicio. Infórmate más en nuestras redes sociales, CAS RD, o llamando al 809-562-3500. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Conecta el agua a tu vida. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió una delegación del gobierno de Puerto Rico encabezada por Omar J. Marrero Díaz, secretario de Estado. Resaltaron la hermandad histórica que ha unido a los dos pueblos y Pacheco destacó que en momentos difíciles de la economía, muchos dominicanos encontraron en Puerto Rico un refugio. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula y establece la gratuidad de reinscripción en colegios y universidades. También la iniciativa que modifica el presupuesto general del Estado 2021. Los diputados iniciaron la lectura del Código Penal, cuya aprobación garantizó Pacheco, aduciendo que el Senado lo dejó igual en un 98%. Y el Consejo de Discapacidad, con apoyo del PNUD, reconoció a la Cámara de Diputados por sus buenas prácticas inclusivas en favor de las personas con discapacidad. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bernardo Castellano, tú que eres el especialista en el tema eléctrico, sobre todo en este programa y en el país entero. Gracias. Nos quedamos en el tema del subsidio. Quiero que oír tu opinión de ver más o menos una proyección de cómo va a terminar este año el tema del subsidio, que es una carga muy fuerte para el país, diría yo, más que para un gobierno. ¿Cómo va eso, Bernardo? Mira, el subsidio, que no es más que la transferencia que hace el gobierno central al sector eléctrico para cubrir básicamente el déficit de flujo de caja de la distribuidora, o sea,
ingresos menos egresos, fruto de todo este desastre, de esta ineficiencia, de este aumento de gastos corrientes, de esta disminución de inversiones. El déficit de flujo de caja, cuando tú comparas enero-septiembre del 2020 con enero-septiembre del 2021, te das cuenta que ha subido casi 80 millones de dólares, como podemos ver aquí. Pero el dato interesante de esta gráfica es el siguiente. En septiembre 14 de este año, el ministro de Energía y Minas dio unas declaraciones públicas donde decía que las proyecciones que ellos estaban haciendo en el ministerio con relación al déficit de flujo de caja para el 2021, óyeme bien, en septiembre del 2014 ellos proyectaban que el año iba a terminar alrededor de los 700 millones de dólares. Pero sucede que ya en septiembre el déficit estaba en 724 millones de dólares y el ministro no se había dado cuenta. Entonces, o sea, el 14 de septiembre ya estaba en 700. O sea, a final de mes ya estaba en 726, lo que sí que el 14 estaba ya en 700. Claro. Y él decía en septiembre el 14 que el año, o sea, que cuando llegáramos a diciembre iba a ser 700 millones. Y ya lo tenía. Y ya lo tenía en el buche y no se había dado cuenta. Pero bueno, ahora, cuando tú analizas los déficits y flujo de caja de este año, o sea, cuando tú analizas enero-mayo, enero-junio, enero-julio, enero-septiembre, fíjate cómo pasa igual que las pérdidas. Cada periodo de análisis el déficit va en aumento. O sea, que en vez de estabilizarse o reducirse, en enero-mayo era un valor, y en enero-junio subió, en enero-julio subió y en enero-septiembre subió. Ascendente también. También ascendente. Y entonces cuando tú haces una proyección de ese déficit de flujo de caja para cómo va a terminar a final de año, tú entiendes que la proyección en el 2020, la comparada con la proyección en el 2021, mira cómo andaba la proyección. En el 2020, la proyección en septiembre, enero-septiembre, tú proyectabas el déficit de flujo de caja al año completo y te daba 860 millones de dólares. ¿Y ahora? Y terminó en el 2020 el déficit de flujo de caja distribuidora, que no necesariamente es el subsidio, en 890. Y ahora está en 960 millones. En septiembre. Pero fíjate también cómo se mantiene la misma tendencia. Cuando tú vas haciendo las proyecciones del déficit de flujo de caja anual en función a los periodos de análisis, enero-mayo, enero-junio, enero-julio, enero-septiembre, fíjate cómo también tú tienes un gráfico ascendente. O sea, cada vez que tú haces el corte a un mes determinado de este año y proyectas a final de año, eso va en aumento permanente. Y estamos hablando aquí que a septiembre estamos un déficit de flujo de caja proyectado para todo el año de 972 millones. Y no está todavía ahí reflejado el impacto del sobreprecio del carbón de Punta Catalina. Que podemos llegar a 1.000 millones de dólares. No, vamos a sobrepasar los 1.000 millones de dólares, pero con creces, por mucho. Y en este año hay que recordar a la teleaudiencia, el presupuesto original tenía 52 mil millones de pesos de transferencias de subsidios al sector eléctrico. Y en el complementario le subieron 7 mil millones de pesos, que son 1.050 millones de dólares. O sea que olvídate que en términos de déficit y flujo de caja, para allá que vamos. Y vamos a superar los 1.000 millones. Y para el año que viene, sucede que el presupuesto establece que las proyecciones que están haciendo los funcionarios del sector eléctrico para el déficit. Para el déficit, para el subsidio, sí, es de 53 mil millones de pesos. Más o menos y similar a lo de este año. Y yo te aseguro a ti que como ha sido la costumbre en todos los gobiernos, se dispara cuando venga el presupuesto complementario, van a pedir recursos adicionales. ¿Por qué? Porque tú no ves un plan, tú no ves una línea de acción clara, definida, precisa, hacia dónde va el sector eléctrico en este gobierno. Mucha teoría, mucha palabra bonita de que estamos resolviendo, de que están disminuyendo las cosas, de que ayer, por ejemplo, en esta semana, por ejemplo, una declaración del vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Sede y de administrador de este que decían que las pérdidas estaban en un 30%. Yo no sé de dónde saque esos números, porque a septiembre lo que ellos publican dice que las pérdidas totales están en un 36%. Y de la distribuidora que él administra, que él es responsable directo, 55%. Oye, eso. Entonces, o sea, la clave está en lo que tú dices, entonces, Bernardo, que no hay un plan claro, firme, seguro para enfrentar ese tema. No, o sea, esto parece y da la impresión que esto es un barco a la deriva,
que no tiene rumbo El sector y no tiene horizonte. No, no hay. Porque ¿cómo te explica que todos los meses esté subiendo las pérdidas? Porque ahí están los números. De julio a septiembre, el aumento de las pérdidas de la distribuidora, de las pérdidas totales, es permanente, constante y sistemático. Ahora yo te pregunto, Bernardo, en medio de esta situación que tú describes, grave, en el tema sobre todo de la distribuidora, con este cuadro, y se está hablando de que pueden pasar la distribuidora a manos privadas, y con la experiencia que pasamos en el país con la distribuidora en manos privadas, ¿tú crees que hay las condiciones para que el gobierno haga eso? Mira. Te pregunto yo, porque vi la declaración del señor Astacio en un evento de la Asociación de Industria de Herrera, sí, y vi la declaración de el Marrancini, que yo llamo hijo, sí, no, por no decir el padre. O sea, que hay como un ambiente de pasar eso a manos del sector privado. ¿Tú crees que hay condiciones para eso? Mira, ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo, digamos, en principio, yo no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, de la gestión del sector privado en cualquier empresa eléctrica estatal. Ahora bien, el problema es que lo que tú tienes ahora es un enunciado que tiene muchas lagunas. Mejor dicho, ese enunciado no dice nada, porque ahí hay muchas interrogantes que tienen que ser definidas, porque eso tiene que ser un proceso transparente, porque la capitalización, ¿cuál fue el proceso que se hizo? ¿Una ley? Una ley, el inversionista aportaba el 50% y se firmaba un contrato de administración. Entonces, ese contrato de administración, ¿qué es lo que se haría ahora? Ellos están hablando de invertir 1.600 millones de dólares en 7 años. ¿Quién va a aportar esos 1.600 millones de dólares? En 7 años. El inversionista privado. Y yo te pregunto a ti, si a ti una empresa te llama para que tú seas administrador, o sea, tú no eres accionista, no, tú no eres doliente. No. Los contratos de administración que firman con un administrador establecen incentivos si tú mejoras y te dan un salario básico. Tú no tienes la obligación de hacer inversiones. No. Entonces, ¿quién va a invertir ese dinero? Número uno. Número dos, ¿cómo se va a nombrar el consejo de administración de esa distribuidora? ¿El administrador? ¿El Estado? ¿Cuáles van a ser el plan de acción para reducir los déficits de la distribuidora? ¿Quién lo elabora? ¿Cuál va a ser el compromiso? ¿Va a haber penalidades si el administrador no cumple con su plan de ejecución, de reducir pérdidas? Porque eso era uno de los problemas de los contratos de administración de la capitalización, que tenían un cargo de administración y cobraban independientemente de que la empresa... Ganara o perdiera. No, y mientras más perdía, más cobraba. Sí. Entonces, esas son de las cosas que tienen primero que ser aclaradas para uno ver cuál es el objetivo, hacia dónde es que esta gente tan orientada. ¿Cuánto va a durar el contrato de administración? ¿Cómo va a cobrar la empresa que va a administrar esa distribuidora? Esa distribuidora, sí. ¿Cómo va a ser? ¿Va a cobrar independientemente de que la distribuidora esté peor? ¿Le va a garantizar un ingreso mínimo a esa empresa? Cuando a final de año, en lo que las distribuidoras llegan a su punto de equilibrio, el dinero faltante, ¿quién lo pone? ¿Quién lo pone? Entonces, todas esas interrogantes son las que tienen que ser puestas en el tapete para que la sociedad lo debata. Porque hasta ahora con ese enunciado tú no puedes decir ni sí ni no. Ahora, eso obviamente, con la experiencia de la capitalización, con la secuela que ha dejado en esta sociedad donde si tú buscas las reacciones, nadie, con excepción de los empresarios, se ha pronunciado a favor de esa intención de traspasar la administración al sector privado. Ni siquiera altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno favorecen esa decisión o ese intento o ese globo de ansello que se ha tirado, porque hasta diputados y congresistas están ojerizos con esa decisión del gobierno. Claro. Sobre todo, que eso no está en el programa de gobierno del PRM. Porque todo esto, si tú coges la ejecutoria en el sector eléctrico del PRM y lo comparas con su plan de gobierno, lo comparas con su discurso de campaña y de oposición, nada coincide, absolutamente nada. Están haciendo todo lo contrario a la ilusión a la propuesta que le hicieron a esta sociedad y que la sociedad compró, porque la sociedad compró ese programa de gobierno y esa propuesta de Punta Catalina, esa propuesta del sector eléctrico la compraron, y sucede que ahora compraron la propuesta de que no iba a haber aumento de tarifas hasta que el 10% de los gastos
corriente de la distribuidora hasta que el gasto corriente no fuera el 10% de los ingresos, y compraron la propuesta de Antonio Almonte y de Andrés Astacio y el PRM de que esos contratos que calificaron de ilegales lo iban a anular, y están haciendo lo contrario. ¿En qué parte del plan de gobierno el PRM salió de fideicomiso de Punta Catalina? Y déjame decirte que este es un dato que es bueno que la teleaudiencia sepa. Este gobierno ha declarado a través de decreto quizás 10 fideicomisos públicos. ¿Y cuántos se han ejecutado? No hay cuántos se han ejecutado. Si tú coges los fideicomisos públicos que ha declarado este gobierno, el comité técnico en todos, menos en el de Punta Catalina, es institucional. ¿A qué me refiero con institucional? Por ejemplo, que los miembros de ese comité técnico, en vez de ser personas específicas, introitas personas, como dicen los abogados, sí, son instituciones. Por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Agricultura. Y entonces esas instituciones delegan en sus funcionarios, que ellos eligen quiénes son, que van a estar ahí. ¿Y eso qué significa? Que no hay costo adicional. Claro. Porque los salarios de esos funcionarios que están en el comité técnico ya están pagos por sus instituciones. Ahora, el único fideicomiso público que no es institucional en su comité técnico es el de Punta Catalina, donde hay 5 miembros, todos del sector privado, que posiblemente, con la excepción de Celso Marrancini, que sé que no va a cobrar, porque él ahora mismo está ejerciendo la función de vicepresidente ejecutivo del gabinete eléctrico y no está cobrando, el resto va a cobrar. Bueno. Entonces, realmente, uno no entiende, o sea, eso no estaba en el plan de gobierno. No, tampoco estaba en el plan de gobierno vender activos del sector eléctrico, que han intentado y no han podido, porque en el presupuesto de este año hay 1.500 millones de dólares de ingresos de venta de activos del Estado, aunque no dice eléctrico. Todo el mundo sabe que lo único que puede valer 1.500 millones son las acciones de Jaime, las acciones de Itabo o Punta Catalina. Y tuviste el desliz de José Ríos, de hablar de acciones de GI, cuando GI no es acciones, porque GI es una empresa creada por una ley y no es una sociedad comercial. Entonces, de que hay intenciones, hay intenciones. Ahora, que se pueda materializar, yo lo veo muy difícil, porque esta sociedad que aprendió a perder el miedo con la Marcha Verde y con la Plaza de la Bandera, y cuando tú ves las reacciones de diferentes estamentos, de líderes de esta sociedad, como por ejemplo Melvin Mañón, que escribió un artículo respecto a eso muy duro, y tú ves los editoriales, yo no veo fácil que este gobierno pueda materializar eso. Hemos concluido, Bernardo. Muchísimas gracias por esta entrevista bastante interesante, con muchos datos importantes que deben servir a las mismas autoridades si quieren hacer algo positivo, como tú dices. Así que te agradecemos esta participación, y este programa sigue abierto porque no hablamos del tema generación, que después vamos a hablar de ese tema, y la famosa barcaza de Boca Chica y toda una serie, y el famoso proyecto de Manzanillo por allá. Todo eso lo trataremos en otro programa. Cierra tu orden, un placer compartir. Gracias a Bernardo y a los amigos televidentes por permitirnos llegar a sus hogares con esta interesante entrevista con el ingeniero Bernardo Castellano. Pausamos. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Barrense el basquetbol la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Barrense el basquetbol la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió una delegación del gobierno de Puerto Rico encabezada por Omar J. Marrero Díaz, secretario de Estado. Resaltaron la hermandad histórica que ha unido a los dos pueblos y Pacheco destacó que en momentos difíciles de la economía, muchos dominicanos encontraron en Puerto Rico un refugio. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula y establece la gratuidad de reinscripción en colegios y universidades. También la iniciativa que modifica el presupuesto general del Estado 2021. Los diputados iniciaron la lectura del Código Penal, cuya aprobación garantizó Pacheco, aduciendo que el Senado lo dejó igual en un 98%. Y el Consejo de Discapacidad, con apoyo del PNUD, reconoció a la Cámara de Diputados por sus buenas prácticas inclusivas en favor de las personas con discapacidad. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En esta semana se dio a conocer de manera pública un comunicado de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. En ese comunicado, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos expresaba su preocupación por las expulsiones, como dice el comunicado, de embarazadas de origen haitiano y llamaba al gobierno a evitar, a parar esas acciones, según dice en el comunicado. Es decir, preocupado por el tratamiento o las expulsiones o deportaciones de mujeres embarazadas, fundamentalmente de origen haitiano. Eso trajo como consecuencia una respuesta del gobierno dominicano a través de la Cancillería, donde rechazó esas palabras, esa denuncia, esa preocupación por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y al mismo tiempo la consideró irresponsable, entendiendo de que la comunidad internacional no puede pretender que la República Dominicana se eche sobre sus hombros el problema que sucede en la hermana República de Haití, como consecuencia de la incapacidad o la imposibilidad de las autoridades haitianas enfrentar el grave problema que hoy vive la República de Haití. Esta posición del gobierno hay que entender de manera clara que es correcta, porque se enmarca dentro de lo que es la responsabilidad del gobierno de aplicar la ley de migración. Pero además, en este tema debemos señalar lo siguiente, que esa opinión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no es casual. Eso se produce, se origina en la República Dominicana de sectores, fundamentalmente de la sociedad civil o llamadas organizaciones de la sociedad civil, que son las que canalizan ese tipo de opiniones ante los organismos internacionales. Ya anteriormente se había pronunciado en esa misma dirección la representación de las Naciones Unidas en el país y se conoció de una información de un enviado de las autoridades haitianas al país donde informaba que en su visita al país ellos le habían pedido a la representación de las Naciones Unidas en el país que se pronunciara en ese sentido sobre el tema de la embarazada haitiana. Ese fue el primer pronunciamiento y ahora tenemos un segundo. Y eso se origina en República Dominicana de dirigentes, de personalidades que participan de organizaciones no gubernamentales, que ese ha sido su trabajo, que esa ha sido su posición. Y eso hay que tomarlo en cuenta, de que no solo es responder a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, sino también hay que responderle a dominicanos aquí que se prestan a ese tipo de pronunciamiento en contra de la República Dominicana. Por eso es importante que todos los dominicanos nos mantengamos en una sola posición. Defensa de nuestra soberanía, protección de la frontera, toda esa medida hay que respaldarla. Y en este caso, cuando se produzcan pronunciamientos de este tipo, las autoridades tienen que actuar con la verdad. La verdad es que las embarazadas haitianas, cuando las entrevistan y van a los hospitales, han dicho claramente que vienen a República Dominicana y son atendidas por la deficiencia y por la incapacidad que hay en el sistema de salud de la hermana República de Haití. Y las autoridades han revelado una cifra importante para entender
cómo la República Dominicana ha sido hasta cierto punto condescendiente con la República de Haití. Y ha dicho de que los embarazos que se tratan en el sistema de salud de la República Dominicana, un 30% corresponden a ciudadanas, a mujeres de origen haitiano. Más ejemplos ahí de solidaridad no lo puede exhibir ningún otro país. Así es que mantengamos la posición de que República Dominicana siga actuando correctamente, aplicando la ley de migración y defendiendo la soberanía del país. Gracias por acompañarnos en este su programa. Así vamos, y le esperamos para otra próxima entrega de nuestro programa Así Vamos. Muchas gracias.